Hablando de precios de cosas y de gastos de inversiones del Estado, hay una tremenda polémica que hemos comentado también aquí más temprano por la filtración de los contratos del gobierno para la compra de vacunas. Camilo Enciso es el director del Instituto Anticorrupción, es una de las personas que presentó recurso de insistencia contra las restricciones a la información de esos contratos. Independientemente de que la gente deba conocer o no en qué se gastan los recursos públicos, pues sí hay aquí un error reconocido ya por el Consejo de Estado que se equivocó y terminó, mientras todo el proceso se daba, montando en Internet los precios que pagó el gobierno por cada vacuna. Don Camilo Enciso, buenos días, director, como digo, del Instituto Anticorrupción. ¿Cómo está? Gustavo, muy buenos días, un gusto saludarlo. Supongo un saludo que usted a toda la audiencia. Se ha visto en redes sociales últimamente la levantada que le están metiendo, porque como el gobierno dice que la revelación de esos acuerdos que hizo pone en peligro el plan de vacunación y las relaciones que tiene el gobierno con las farmacéuticas, pues a usted lo están poniendo en la palestra y le están tirando piedra duro. Claro, Gustavo, mire, lo que ocurre en este caso es que el gobierno acá se ha montado en una narrativa desde hace varios meses, indicando y digamos, defendiendo la idea de que la publicidad de los contratos generaría para Colombia la afectación que se desprendería de que las farmacéuticas no le vendieran más contratos. La verdad es que eso es falso. La verdad es que no hay ninguna cláusula de ese contrato que establezca que si los contratos son conocidos y no hay violación de confidencialidad por las partes, es decir, por el gobierno y por las farmacéuticas, eso da lugar a la terminación de los mismos. Lo que sí da lugar a la terminación de los contratos y lo que sí da lugar a que pueda no haber suministro de vacunas son las propias cláusulas del contrato. Yo no sé, Gustavo, si usted ya tuvo la oportunidad de leer el documento, pero cuando uno mira el contrato, encuentra que allí, por ejemplo, las farmacéuticas están completamente amparadas para no entregar las vacunas a tiempo, para no seguir con el suministro, para además no responder por ninguna de las consecuencias que se puedan desprender de la aplicación o de la ejecución del contrato y obviamente de la aplicación de las vacunas. Entonces acá lo que está de por medio no es simplemente el derecho de los colombianos a conocer un contrato, sino también están de por medio los derechos de los pacientes, la integridad de los pacientes. Está de por medio el derecho de la libre competencia, la libertad de mercados. Y a lo que le han apostado las farmacéuticas y a lo que el gobierno desafortunadamente se ha prestado es a facilitar una segmentación de mercados, a que distintos países del mundo no sepan a qué precios les están vendiendo, pues se están comprando las vacunas, lo cual en nuestro criterio atenta, insisto, contra la sana competencia, pero también atenta contra derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información, que es un derecho fundamental bajo nuestra Constitución. Camilo, usted es el director de algo que se llama el Instituto Anticorrupción, y por eso déjeme ver si le entiendo bien. Usted no encontró corrupción, pero sí que el gobierno se bajó los pantalones. Gustavo, nosotros como Instituto Anticorrupción no solamente promovemos casos de litigio estratégico por corrupción específica, sino que promovemos la adopción de mejoras y de políticas públicas y de comportamientos que contribuyan a evitar la corrupción. Y sin lugar a dudas, la transparencia y el acceso a la información pública es un prerequisito indispensable para que no haya corrupción. Usted se puede imaginar en dónde estaría ahorita la discusión del tema del contrato con Mintic, si no fuera porque tenemos acceso a los contratos, porque los ciudadanos han podido verificar las pólizas y darse cuenta de si eran auténticas o no, etcétera. Es decir, y usted como periodista lo tiene perfectamente claro y sé que toda la mesa, y es sin transparencia, sin acceso a la información en el funcionamiento del Estado, los riesgos de corrupción se multiplican exponencialmente. Y es imposible ejercer el control social y la participación ciudadana que la Constitución del 91 asignó en cabeza de todos los colombianos. Doctor Enciso, le voy a leer un trino del abogado Iván Cancino. Dice que con la seguridad nacional los documentos reservados están por encima de cualquier interés, que una cosa es publicarlos fruto de una decisión judicial y otra cosa es aprovecharse de un error de un tercero en un tema tan sensible. ¿No será que se equivocaron en publicarlos, quiero decir usted, por ejemplo, en sus cuentas de Twitter?
Yo no creo. Mire, la información que fue publicada por el Consejo de Estado en su página web fue de acceso de periodistas de El Tiempo, que publicaron y revelaron el contenido de la información antes que nosotros. Incluso ellos fueron los primeros en revelar los precios, los primeros en revelar el alcance de las cláusulas del contrato. Posteriormente, Noticias CMI también le dio cobertura a la noticia y publicó el contrato, fotografías e imágenes de los contratos. Luego, digamos, esto es información que ya estaba en el dominio público. Sí puede ser por un hecho de error, como reconoció el Consejo de Estado ayer sobre las 10:11 de la noche, pero en este momento esa información ya había trascendido a la opinión pública, es de interés público. Y una cosa muy importante, no olvidemos que ya hubo hace 4 meses una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que consideró que ninguno de los elementos de ese contrato están protegidos por la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, razón por la cual le ordenó al gobierno entregar los contratos. Es decir, ya hay un precedente judicial en Colombia que dice no hay ningún elemento de confidencialidad. Y acá prima la garantía de acceso a la información a la que tienen derecho los ciudadanos. Doctor Enciso, no tengo cuenta en Twitter, así que no lo pude ver, pero alguien me lo mandó y no sé quién lo escribió, pero alguien puso un trino pues que me pareció que refleja un poco la polarización que vive Colombia a propósito de este tema. No hablo de la revelación de las cifras, sino de cómo comenzó todo. El trino decía algo así como más o menos que usted es un alfil del expresidente Santos para tratar de destruir el proceso de vacunación del presidente Duque. Pues mire, yo al presidente Santos lo veo una vez al año, jamás hablo con él, jamás me llama, jamás lo llamo, para empezar por ahí. Segundo, ese es el tipo de argumentos, entre comillas, que utilizan quienes no saben cómo atacar una posición, en este caso técnica, académica, profesional, en la que nosotros estamos reivindicando el derecho de acceso a la información. Es que es una garantía fundamental. Es una garantía fundamental. Y yo lo que creo es que hay muchos ciudadanos que tienen miedo, que se comieron el cuento que les vendió el gobierno diciendo que es que acá va a haber desabastecimiento de las vacunas, que las farmacéuticas no nos van a vender más. Mire, no hay un solo país del planeta en el cual los contratos se hayan publicado, filtrado o por orden de corte de un tribunal, en donde las farmacéuticas hayan dejado de vender las vacunas. Entonces, me parece altísimamente improbable que ocurra en Colombia, pero además tampoco creo que lo puedan hacer bajo los propios términos del contrato que obligan a las partes. La obligación de confidencialidad le aplica al gobierno. Si el gobierno lo hubiera revelado, entonces las farmacéuticas podrían ir a un tribunal de arbitramiento y decir, oiga, usted incumplió el contrato bajo los términos de este documento. Pero acá la información está saliendo por otro lado, luego no hay incumplimiento por parte del gobierno, las farmacéuticas no pueden terminar el contrato y tienen que cumplir con lo que se comprometieron a cumplir.